gracias. Muy bien, pues una vez dicho esto, me gustaría invitaros a que me acompañéis a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Y en esta mañana vamos a dar por concluido el estudio de esta carta del apóstol Pablo. Y la verdad es que los últimos versículos de esta carta sirven muy bien para iniciar un nuevo año, ya que las palabras finales de esta carta son en cierta forma unos consejos adecuados para iniciar un nuevo año y sobre todo para poder mirar como iglesia hacia un futuro que el Señor ha puesto delante de nosotros. Vamos en esta mañana, por tanto, a meditar en los versículos 5 hasta el final, ya que en la última ocasión vimos los primeros 4 versículos de este capítulo. Hay un refrán que creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión, que dice que el hombre propone y Dios dispone. ¿Habéis oído que he dicho un refrán? Porque hay muchos creyentes que dicen, la Biblia dice, pero para ser sinceros, la Biblia no dice esas palabras concretamente. Sí es cierto que el principio que hay detrás de esa frase la encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 16:1 dice, del hombre es hacer planes en el corazón, de Jehová es poner la respuesta en la lengua. Bueno, he dicho que la Biblia no encontramos en la Escritura ese refrán, el hombre propone y Dios dispone, aunque es cierto que la traducción de la Nueva Biblia Internacional, este versículo concretamente de Proverbios 16:1, lo ha traducido o lo ha parafraseado de esa forma. Lo cierto es que básicamente lo que está diciendo ese refrán o el texto bíblico de Proverbios 16:1, como también luego el versículo 9 del capítulo 16 también de Proverbios, básicamente nos está diciendo que el hombre y la mujer tienen la capacidad de tomar decisiones en cuanto a llevar a cabo planes, proyectos para el futuro, pero la realización de esos proyectos no dependen de ellos, sino más bien de la voluntad de Dios. El hombre y la mujer podemos planificar, desarrollar estrategias en cuanto a qué voy a hacer en el futuro, pero la última palabra, la palabra final, la tiene Dios. Él es quien al final va a decidir lo que se va a hacer. Nuestros planes están condicionados a los designios de Dios. Por supuesto, esto no significa que si al final lo que va a suceder es la voluntad de Dios, entonces no vale la pena que yo me esfuerce en hacer nada, porque haga lo que haga, al final será lo que Dios quiera. Esa es la manera de pensar de algunas personas. Por tanto, me cruzo de brazos y no hago nada. Pero eso no es lo que Dios espera, al menos de sus hijos, de ti y de mí. El apóstol Pablo fue un hombre que continuamente estaba haciendo planes para el futuro, pero sabía que esos planes se llevarían a cabo
si Dios lo permitía, como vamos a ver en esta mañana, y Él mismo dice en este pasaje. Él sabía que su deber, nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, es permanecer firmes y constantes, inconmovibles, como dijo en esta carta en el capítulo anterior, capítulo 15, último versículo, versículo 58, que teníamos que permanecer firmes y constantes, creciendo, progresando en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil, tiene un propósito cuando ese trabajo es hecho para el Señor. El deseo de nuestro Dios para este nuevo año que estamos comenzando es que continuemos creciendo, progresando en su obra, en la edificación de su iglesia y en la evangelización de los que están perdidos, en la que todos los creyentes somos responsables. Hermanos y hermanas, ya no podemos hacer nada por el año 2020. Ya ha pasado. Ya no podemos recuperar el tiempo perdido. Hay gente que dice, hay que recuperar el tiempo perdido. Mentira. Lo perdido, perdido está. Esa es la realidad. Ya no podemos hacer nada. Pero sí podemos pensar en lo que queremos y podemos hacer en este 2021 que acabamos de iniciar. En la conclusión de esta carta de Pablo a los Corintios, podemos extraer una serie de consejos, recomendaciones, también para la vida de la iglesia en el día de hoy, para nosotros como iglesia aquí en Valdepeñas. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos considerar el derecho que Dios tiene de cambiar nuestros planes. Porque en cierta forma es eso lo que está continuamente haciendo en nuestra vida. Lo hizo durante el año 2020 y a saber lo que nos tiene preparado para este 2021. Hay al menos 4 consejos, recomendaciones, exhortaciones que al menos podemos extraer de estos versículos con los que Pablo termina su carta a los Corintios. En primer lugar, él nos invita a que podamos afrontar el futuro con visión. Versículos 5 al 9. Cuando uno le echa un vistazo, aunque sea superficial, a la vida de Pablo, enseguida descubrimos que él fue un hombre que desde que tuvo un encuentro con Jesús allí en el camino cuando iba hacia Damasco, él comenzó en ese momento una actividad, una intensa actividad que lo mantuvo continuamente planificando y viajando de un lugar a otro, buscando nuevas estrategias que le permitieran llevar el Evangelio, las buenas nuevas, allí donde no se conocía. Él comenzó a vivir en ese momento para Cristo y para que otros conocieran el mensaje del Evangelio. Muchas veces esos viajes, como vemos en sus cartas, eran planificados al más mínimo detalle, por lo que podemos conocer el propósito y los objetivos de sus planes, de sus proyectos. Otras veces, por lo que vemos en sus cartas, no estaba claro cuál era el próximo destino de Pablo, aunque sí estaba claro cuál era su misión. Eso sí estaba claro.
Cuando Pablo ahora escribe su primera carta a los Corintios, como vamos a leer en esta mañana, en este pasaje, él se encontraba en Éfeso, versículo 8. Y después de unos años allí en Éfeso, unos 3 años aproximadamente, él decidió que ya era el momento de ir a nuevos lugares donde aún no se había predicado el Evangelio. Pero antes quería ir y visitar aquellas ciudades donde él había fundado iglesias. Y una de las razones por las que quería visitar esos lugares era para que esas iglesias que él había fundado le apoyasen económicamente, que le proveyesen de recursos materiales y humanos para ir allí donde el Señor le enviase. Fijaos, versículos 5 al 6. Iré a visitaros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y puede ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Esa expresión, me encaminéis, es un término técnico que hace referencia a que los hermanos le proveyeran de alimento, de dinero, de personas que le acompañarían en el próximo viaje a donde él iba a ir. Dice, me encaminéis a donde haya de ir. Él no sabía, él había diseñado unos planes de ir a Macedonia, de ir a Corinto, pero reconoce que luego al próximo lugar donde iría no lo sabe. Pero evidentemente para seguir proclamando el Evangelio necesitaba el apoyo, los recursos, tanto materiales como humanos, para poder llevar a cabo esos planes. Pero es interesante observar cómo, a pesar del trabajo que aún Pablo tenía en Éfeso, él ya estaba pensando y planificando a dónde iría una vez terminada su labor en esta ciudad. Sus planes eran ir primero a Macedonia, dice. Y cuando hablamos de Macedonia, de esa región, tenemos que traer a nuestra mente, y esto es muy importante que si tenemos la oportunidad, vayamos luego en casa a las últimas páginas de nuestra Biblia, donde normalmente tenemos allí una serie de mapas, y en Macedonia veremos que estamos hablando de ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea. Es decir, él iba a pasar por esas ciudades donde ya él había estado, donde se habían levantado iglesias, él quería visitarlas. Luego iría de Macedonia a Corinto, a la iglesia a la cual está escribiendo esta carta, para después encaminarse a donde el Señor quisiera enviarle. Pero fijaos, a pesar de todo lo que Pablo había logrado hasta este momento de su vida, que ya han pasado muchos años desde que inició el ministerio, Pablo no se daba por satisfecho. ¿Qué va? Él era consciente de la gran necesidad que había en la obra del Señor. Por un lado, la necesidad de que las iglesias fueran edificadas. Por eso es su deseo de ir a Macedonia, a Corinto, pero por otro lado, la necesidad de que aquellos que aún no conocían a Cristo fueran evangelizados, se les presentase el Evangelio. Lo cierto es que Pablo fue un hombre que supo afrontar el futuro con una visión que le permitiera ver dónde estaban las necesidades. Pablo era consciente que él no podía hacerlo todo. No podía hacerlo todo, no hay nadie que pueda hacerlo todo. Pero él quería hacer todo lo que estuviera en su mano por hacer. Eso sí quería hacerlo. No hacerlo todo, pero sí hacer todo lo que Dios le había encomendado.
Hermanos y hermanas, ¿estamos satisfechos con lo que pudimos hacer como iglesia o como individuos el año 2020? ¿Hicimos todo lo que podíamos haber hecho? ¿Siguen habiendo necesidades a nuestro alrededor? ¿O consideramos que ya está todo hecho? Y ahora el 2021, oye, ¿por qué no? Vamos a sentarnos en los laureles. Vamos a tomarnos un descanso, que nos los merecemos, que ya hemos hecho suficiente como iglesia aquí en Valdepeñas, que llevamos más de 100 años. Pablo, como hemos dicho, a pesar de todo el trabajo que él llevaba sobre sus espaldas, que estaba en Éfeso dando el callo, como se suele decir, todavía no había salido de allí y ya estaba planificando, pues ahora me voy allí y luego allá, y si el Señor me lo permite, quiero seguir. Si la iglesia me apoya con los recursos necesarios, yo voy a continuar proveyendo para las necesidades, tanto de los creyentes como de los que no son creyentes, las necesidades espirituales, evidentemente. Esa era su forma de mirar el futuro. No quería hacerles una visita corta a los corintios, dice versículo 7, sino quería estar con ellos algún tiempo extenso, aunque solo si el Señor se lo permitía. No quiero veros ahora de paso. No, yo quiero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Como siempre, Pablo reconoce que sus planes dependían de la voluntad de Dios. No sé si tú y yo también pensamos de la misma forma cuando nos sentamos y abrimos nuestra agenda y empezamos a apuntar esto y apuntar lo otro. ¿Cuántos de nosotros hicimos quizás esto al comenzar el año 2020? Cuando nadie sabía que un bichito se iba a estar propagando por todo el mundo. Y de repente, prácticamente al comenzar el año, todas las agendas de todos prácticamente los habitantes de la tierra, incluso de nuestros políticos, da igual si éramos ricos, pobres, da igual, todas las agendas cambiaron completamente. Por eso Pablo tiene que decir, en cierta forma, mira, estos son mis planes, pero los llevaré a cabo, versículo 7, si el Señor lo permite. Y esto no era una frase desgastada que solemos poner como coletilla, que a veces lo hacemos. Bueno, si Dios quiere. Es que es así. Tú y yo haremos esto o iremos a tal o cual lugar realmente si Dios quiere, si Dios lo permite. Esa es la realidad. Aunque a veces utilicemos la frase sin ser conscientes de lo que estamos diciendo. Y digo que muchas veces no somos conscientes porque a veces Dios no lo permite y nos enfadamos con Él. ¿Pero por qué Dios permite esto? Pero es que Él no sabía que yo quería ir a visitar a mi familia. Y ahora todos mis planes han ido al traste. Y nos enfadamos con Dios cuando Él no permite que mis planes se lleven a cabo. Entonces, ¿por qué dijimos aquella frase? Haré esto, haré lo otro, si Dios lo permite. Entonces, lo cierto es que aunque sus planes fueron unos, los planes de Pablo, según estos versículos, por lo que vemos en la segunda carta a los Corintios, que la estudiaremos en su momento, pero en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, Pablo tuvo que cambiar sus planes. Realmente lo que hizo fue exactamente lo contrario.
Si leemos el pasaje luego en casa, él dice aquí que quería ir a Macedonia para luego ir a Corinto, pero luego en la segunda carta a los Corintios nos dice que hizo lo contrario. Fue primero a Corinto para luego ir a Macedonia. Esa es la realidad. Aunque nosotros podamos planificar lo que queremos hacer en el futuro, hemos de saber que muchas veces las cosas no suceden como nosotros habíamos planificado. Esa es la realidad. Por muy espirituales, por muy nobles, por muy legítimas que sean las cosas que hemos planificado, las razones que nos hayan llevado a hacer esto o aquello, lo cierto es que hemos de recordar que Dios tiene todo el derecho a cambiar nuestros planes. Tiene todo el derecho a cambiar completamente todo lo que nosotros habíamos planificado hacer la próxima semana, el próximo mes o a lo largo de este año. Pero hermanos y hermanas, eso no tiene por qué desanimarnos ni decepcionarnos. Lo cierto es que estos cambios de planes programados por Dios pueden traer grandes bendiciones y beneficios para nuestra vida. Que en cierta forma eso es lo que está diciendo, entre otras cosas, Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, cuando nos dice que sabemos, los creyentes sabemos que los que le aman a Él, todas las cosas, incluso los cambios de planes, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos cambios hubieron en el año 2020? Y lo que nos espera en este 2021. Quizás habíamos planeado unas merecidas vacaciones, habíamos incluso hecho la reserva, habíamos adelantado ya el dinero y todo lo perdimos. O planificar ir a ver a nuestra familia después de tanto tiempo y no lo pudimos hacer. Muchas razones están relacionadas con la COVID-19, otras vinieron por otros motivos. ¿Cuántas personas quizás programaron el realizar ciertos proyectos en su vida, pero de repente en un día se encontraron, ¡ay, que me duele aquí! Van al médico y el médico les dice, mire, usted lo que tiene es un tumor y tiene que ser operado y tiene que recibir quimioterapia. O ese día cuando suena el teléfono y una madre coge el teléfono y le tienen que comunicar que un hijo o una hija ha tenido un accidente de tráfico. Y en ese momento esa madre o ese padre perciben que todos los planes, todos los proyectos que tenían programados, todo se viene al traste. Esa es la realidad que vivimos muchas veces los creyentes. No solamente los creyentes, sino también los que no conocen a Cristo. Continuamente están surgiendo cambios en nuestra vida. Pablo pensaba, había planificado una serie de cosas. Aún está en Éfeso, versículo 8 y 9. Él había planificado por el momento continuar en Éfeso, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Es decir, el plan de Pablo era permanecer en Éfeso hasta la primavera, que es cuando se celebraba la fiesta judía de Pentecostés. Luego pasar el verano en Macedonia y luego ya el invierno en Corinto. En invierno que lo menciona ahí en el versículo 6. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que da Pablo para permanecer aún más tiempo en Éfeso?
Pues da dos motivos. Versículo 9. En primer lugar, porque se le había presentado una gran oportunidad para presentar el Evangelio, y esa oportunidad no la quería dejar escapar. Es esto lo que quiere decir cuando utiliza la metáfora de la puerta, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Es una imagen muy común en el Nuevo Testamento. Se me ha abierto una puerta, se me ha presentado una gran oportunidad. Cuando leí este versículo y concretamente estas palabras, enseguida vinieron a mi mente otras palabras dichas por aquel hombre que Dios utilizó para que probablemente por él tú y yo hoy estemos aquí en Valdepeñas, en este lugar. Aquel hombre inglés, misionero, llamado Don Percy Buffer, el cual hace un poquito más de 100 años, según el libro que lleva su nombre, Don Percy, él ya anticipándose a las críticas que recibiría de sus amigos, cuando empezó a levantar fondos para tener a un obrero aquí en Valdepeñas, él escribió lo siguiente: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La gente está literalmente clamando por el Evangelio y no hay nadie que lo pueda presentar. Se refería aquí a Valdepeñas. Dice: a mi alrededor todas las puertas están cerradas y se necesita un gran esfuerzo para abrirlas, mientras que en Valdepeñas la puerta está atractivamente abierta, invitando a entrar. Y luego pregunta: ¿nos atreveremos a rehusar la invitación? ¡Wow! Hermanos, esto es lo que estaba ocurriendo hace algo más de 100 años aquí en Valdepeñas, según lo que vio don Percy Buffer. En cierta forma, lo que él experimentó fue lo mismo que el apóstol Pablo en Éfeso. Se le abrió una puerta, una gran oportunidad de presentar el Evangelio. La gente estaba interesada en recibir la palabra de Dios y por eso él vino a esta ciudad. Y por eso y probablemente hoy estamos tú y yo aquí. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿sigue estando en Valdepeñas la puerta abierta? O como don Percy decía, que había lugares donde las puertas estaban cerradas y se necesitaba un gran esfuerzo para abrirlas. No es que no se pudiera entrar, pero sí había que hacer un gran esfuerzo. Pablo dice que se quedó en Éfeso un tiempo más. En primer lugar, porque se le había abierto una puerta, una oportunidad para, evidentemente, presentar el Evangelio. Y en segundo lugar, se quedó más tiempo en Éfeso porque dice que allí había muchos adversarios. Es decir, Pablo nos está recordando que por lo general las oportunidades que el Señor nos da para servirle siempre van acompañadas de oposición, de dificultades. Sí, la puerta estaba abierta, pero los adversarios, los problemas eran muchos. Y es curioso que cuando uno se encuentra con problemas, con dificultades, tendemos a escapar, a huir, a salir corriendo. Pero Pablo hizo totalmente lo contrario. En vez de huir, él se quedó. Dice que eran muchos los adversarios que había en Éfeso, pero en vez de escapar, él se quedó allí al pie del cañón para enfrentarse a la oposición, a esos muchos adversarios. Hermanos y hermanas,
hace poco lo hablamos los miembros del Consejo Pastoral y en varias ocasiones lo hemos estado comentando. Los tiempos que vivimos son difíciles y según pronostican algunos, lo que nos espera es aún peor para los próximos tiempos. Bueno, es cierto que los tiempos que vivimos son convulsivos, pero yo no sé si los tiempos estos son peores que lo que la Iglesia vivió en el pasado. Personalmente creo que siempre la Iglesia ha vivido tiempos, periodos donde ha sido zarandeada y en algunos momentos ha sido zarandeada violentamente, sobre todo cuando la Iglesia ha querido ser fiel a los mandamientos, a los principios, a los valores bíblicos. Siempre vamos a encontrar oposición, adversarios al Evangelio de Cristo Jesús. Y este año no va a ser diferente a otros. Que nadie tenga la menor duda al respecto. Claro que vamos a encontrar oposición, dificultades, adversarios al Evangelio. Esa es la realidad. Y esto va a seguir ocurriendo hasta que Cristo venga a recoger a su iglesia. Va a ser así, hermanos y hermanas. Y si no queremos encontrar adversarios, si no queremos encontrar oposición, deja la iglesia. Deja la iglesia. Deja de servir a Cristo. Esa es la realidad. Si tú quieres ser fiel al Señor, vas a encontrar oposición. Ahora, también es cierto una cosa, la presencia de los adversarios en la iglesia, por regla general, es un indicativo de que estamos por el buen camino. Una iglesia que no tiene oposición, una iglesia que no tiene dificultades, una iglesia que no tiene adversarios, probablemente es que no es iglesia. Esa es la realidad. Una iglesia que quiere ser fiel al Señor es una iglesia que tarde o temprano, más temprano que tarde, se va a encontrar con dificultades. Esa es la realidad que nos toca vivir. El problema es que muchas veces esos problemas, esas dificultades, no vienen de afuera, muchas veces vienen de adentro. Por eso, después de que Pablo nos invite a afrontar el futuro con visión, nos recuerda también la importancia de ministrar para el Señor sin temor. Pablo dice, versículos 10 al 12, que si llega Timoteo, que procuren que éste esté con ellos con tranquilidad, porque él, Timoteo, hace la obra del Señor, lo mismo que yo, dice Pablo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera con vosotros, con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Al comienzo de esta carta, allí en el capítulo 4, versículo 17, Pablo ya había informado de que Timoteo había sido enviado a la iglesia de Corinto. Ahora, al final de esta carta, les recuerda a los corintios que una vez que Timoteo llegue a la iglesia, tenía que ser recibido, tenía que ser tratado como es digno, como se merecen aquellos que están sirviendo en la obra del Señor. Quizás podemos pensar que estas palabras sobran, que no eran necesarias dentro de una iglesia, pero tristemente Pablo conocía muy bien las tensiones que se respiraban en la congregación de Corinto. Por un lado, Pablo era consciente de que había en la iglesia personas con una actitud negativa contra él. Ya sabemos, como vimos al principio del estudio de esta carta,
que allí se habían levantado diferentes grupos, facciones dentro de la iglesia, donde unos decían, pues yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro. Y luego, por supuesto, estaban los más espirituales que decían, pues nosotros somos de Cristo. Habían problemas dentro del liderazgo de la congregación. Y Pablo era consciente que si habían dentro de la congregación personas que le estaban atacando a él, porque las sabían, pues eso también iba a repercutir hacia sus amigos, sus compañeros de ministerio. Y por eso hace este ruego a favor de su compañero y amigo Timoteo. Aunque por otro lado, por lo que se desprende de las dos cartas personales que escribió Pablo a Timoteo, primera y segunda carta a Timoteo, vemos que este hombre era relativamente joven. Por eso en su primera carta le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Probablemente era relativamente joven, tenía una salud delicada, por eso Pablo le aconsejó que tomara un poquito de vino por causa de su estómago. Era un hombre probablemente tímido, por lo que vemos al principio de la segunda carta a Timoteo, y probablemente todas estas cosas hicieron que Timoteo se convirtiera en presa fácil para aquellos miembros de la iglesia que eran unos antagonistas, unos problemáticos, que a verlos lo sabía, como hemos estado viendo en esta carta. Por eso Pablo pide, versículo 10, que cuando llegue Timoteo procuren que esté con vosotros con tranquilidad. Y esa palabra con tranquilidad literalmente significa sin temor. Pablo ruega cuando esté Timoteo entre vosotros que esté sin temor. Y no es que Pablo pensase que a Timoteo lo iban a maltratar físicamente, no, sino más bien que a Timoteo le fuesen a faltar el respeto y que él sintiese temor ante esa situación. Por eso solicita que cuando llegue a Corinto, Timoteo sea tratado con respeto, con aprecio, y no tanto por quién es, sino por lo que él hace, debido a la obra que está llevando a cabo, porque él trabaja para el Señor, dice Pablo. Timoteo es parte de un equipo que junto con Pablo y otros obreros están sirviendo al Señor. Y estos que sirven al Señor no pueden hacer su labor con temor, sino con ilusión. Y a veces, tristemente, ocurre lo contrario. Todos estamos trabajando juntos como equipo para el Señor. Y Pablo quiere recordar con estas palabras la importancia de reconocer la labor de aquellos que trabajan en la iglesia. Y como veremos un poquito más adelante, ya no solamente aquellos que asumen un cargo oficial, pueden haber hermanos y hermanas que quizás no tengan un cargo de liderazgo, pero tienen responsabilidades dentro de la iglesia. Y a estos también la iglesia le debe un respeto, un reconocimiento, independientemente de que asuman un liderazgo oficial o no. Por eso la importancia de ministrar sin temor al Señor, de que las cosas que hagamos para Él giren en torno al amor. Por eso, en tercer lugar,
Pablo recuerda la importancia de obrar siempre en el amor, versículo 13 y 14. Pablo dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo finaliza su carta con unas oportunas exhortaciones sobre el obrar, el proceder del creyente en medio de las dificultades en el mundo en el que vive. Y en estos versículos 13 y 14 encontramos 5 mandatos, 5 imperativos o 5 llamados del Señor a que le obedezcamos, a que permanezcamos fieles a Él. Y de manera especial para nosotros que comenzamos un nuevo año, qué importantes son estos 5 mandatos. Tenerlos presentes al iniciar este 2021. En primer lugar, se les llama a que estén vigilantes. Versículo 13, velad, velad. El significado básico es a mantenernos despiertos, constantemente vigilantes. Como diría el apóstol Pedro en su primera carta, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Tristemente en la iglesia de Corinto surgieron precisamente muchos problemas debido a que no tuvieron en cuenta este mandamiento. Se durmieron, no fueron vigilantes, no estuvieron atentos. Olvidaron que el diablo, dice Pedro, es como un león rugiente que está alrededor nuestro. Un llamado a la vigilancia. En segundo lugar, hay un llamado a permanecer en la verdad del Evangelio. Dice versículo 13, en segundo lugar, estad firmes en la fe. Probablemente la fe a la que hace referencia Pablo en este versículo no se refiere al acto de confiar en el Señor, sino más bien se está haciendo referencia a que permanezcamos en la verdad, en la doctrina, en el contenido mismo del Evangelio. Qué importante es esto, ¿verdad, hermanos, hermanas? Permanecer en la verdad. Decía Pablo en el capítulo anterior, capítulo 15, versículo 1 que vimos en su momento: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hermanos y hermanas, como iglesia tenemos que tener como uno de nuestros propósitos, objetivos, metas para este 2021, el seguir perseverando, el mantenernos firmes en la palabra de nuestro Señor. Pero evidentemente para mantenernos firmes en la palabra tenemos que conocerla, y para conocerla tenemos que leerla. Cada día en nuestros hogares. No podemos conformarnos simplemente con lo que recibimos el domingo en la mañana o lo que nos dan los jueves en la tarde, que está muy bien. Pero necesitamos acudir a la palabra, conocerla, estudiarla, que nuestra lectura no sea una lectura superficial. Hay que mantenerse firmes en la fe. Esta iglesia tiene que mantenerse, como ha hecho a lo largo de más de 100 años, firme en el Evangelio. En tercer lugar, hay un llamado a ser valientes. Pablo pide que en medio de tanta oposición se porten varonilmente, un término que no se aplica en este caso solo a los hombres, a los varones, sino se aplica a toda la iglesia. El significado es la de creyentes que han de ser valientes. Ese es el significado básico de esta expresión.
de la misma manera que el Señor le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, hasta en 4 ocasiones, Josué, esfuérzate y sé valiente. Hoy en día, más que nunca, vivimos en una sociedad donde todos, especialmente, permitidme que os lo diga, a vosotros jóvenes que me estáis escuchando aquí y a través de internet, de manera vosotros más que nunca en la sociedad en la cual os ha tocado vivir, tenéis que ser valientes, porque lo tenéis muy complicado, muy complicado. Pero quizás no tanto como Josué. Por eso el Señor le dijo, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esto es lo que tuvieron también los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Cristo cuando comenzó la iglesia primitiva. Una y otra vez se nos dice, aparece en el texto bíblico la palabra denuedo, que los discípulos actuaban con denuedo, una palabra que significa con valentía, porque había que ser valientes, sobre todo en aquellos tiempos donde sus vidas peligraban. Hoy quizás tu vida y la mía no peligra, por el momento, en nuestro país. Pero hay muchos lugares en nuestro mundo donde el ser cristianos, el declarar nuestra fe en Cristo Jesús, nos puede llevar hasta la mismísima muerte. Y hay que ser muy valientes para decir, yo soy un hijo de Dios. Portaos varonilmente, valientemente. En cuarto lugar, va unido a esto, dice esforzaos. Es decir, no solamente se necesita valor, sino también es necesario esforzarse. Recordando las palabras del Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hasta en 4 ocasiones se lo dijo el Señor a Josué. Hoy tristemente vivimos en una sociedad en la cual hasta los propios creyentes nos dejamos arrastrar. En una sociedad donde queremos vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo. ¿Queremos ser buenos cristianos? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos ser espirituales? Eso sí, no queremos leer la Biblia, no queremos tener una vida de oración, no queremos venir a la iglesia, no queremos participar en los cultos. Dicho de otra forma, no queremos esforzarnos. Es como el que quiere ser médico pero no quiere estudiar la carrera de médico, porque eso implica muchos años de estudio, muchos esfuerzos. Y yo entiendo que los que estáis aquí ahora mismo, que habéis estudiado una carrera universitaria, esa carrera nadie os la ha regalado. Si la tenéis es porque habéis invertido mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y en la vida cristiana, si tú quieres llegar a ser un Pablo, por poner un ejemplo, se necesita esfuerzo. La vida de santidad que Dios desea en ti y en mí, eso requiere esfuerzo. Lo que los corintios no querían hacer. No querían pagar ese precio. Y en este año que tenemos por delante, hermanos y hermanas, si tú y yo no nos esforzamos como individuos y como iglesias, no vamos a ver a Dios obrar, no vamos a ver lo que deseamos ver aquí en Valdepeñas. Quizás por eso aún no hemos visto lo que tantas veces pedimos en oración. ¿Por qué? Porque no queremos esforzarnos. Sabemos que la oración tiene poder, que Dios cambia el mundo cuando el pueblo suyo ora. Amén. Decimos, amén. Vale, venid y oremos juntos. Es que no puedo, es que hace frío, es que hace calor, es que hace viento. Yo lo hago desde mi casa. No queremos esforzarnos. Esforzaos. Josué, ¿tú quieres la tierra? Es tuya. Ya os la he dado. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Ya os la he dado.
Ahora bien, vosotros tenéis que entrar. Esfuérzate y sé valiente. Hay una parte que me corresponde a mí, dice el Señor, pero hay otra parte que os corresponde a vosotros. Y yo no la voy a hacer. Hay una parte que le corresponde a Dios y otra que le corresponde a la iglesia de Valdepeñas. Y esa parte el Señor no la va a hacer. La tenemos que hacer nosotros. Nos tenemos que esforzar. Tenemos que ser valientes. Si queremos ver a Dios moviéndose en el 2021 aquí en Valdepeñas, lo vamos a ver, pero si tú y yo nos esforzamos. Esa es la realidad. Y en quinto y último lugar, versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo ya había dedicado un amplio espacio para hablar acerca de la prioridad del amor en la vida de la iglesia. Dedicó todo un capítulo, capítulo 13. ¿Recordáis, verdad? Qué hermoso capítulo, qué hermoso poema, cántico acerca del amor. Y ahora al finalizar esta carta, vuelve a hablar acerca del mismo tema y dice, todas vuestras cosas. Y cuando dice todas vuestras cosas, está incluyendo todo lo que había estado hablando a lo largo de esta carta. Todo lo que había estado corrigiendo, reprendiendo en esta carta y que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos tiempos. Pablo recuerda la importancia de realizar actos, gestos, acciones de amor que sirvan para reforzar, en cuarto y último lugar, para reforzar los lazos de la comunión. Y eso es lo que vemos en los últimos versículos 15 hasta el final. Ejemplos que sirven para reforzar esos lazos de comunión entre los creyentes. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Si hay algo característico de las cartas de Pablo que nos admiran de él, es que él le daba un valor incalculable a las personas, a los individuos. Él prácticamente en la mayoría de sus cartas dedica un amplio espacio. ¿Quién no recuerda el capítulo 16 de Romanos, donde hay una lista de nombres de hombres y mujeres que él menciona agradeciendo al Señor por sus ministerios? Y aquí también vemos lo mismo. Primeramente nombra a Estéfanas y a su familia, los primeros convertidos de la provincia de Acaya, que al parecer estaban sirviendo a la iglesia, probablemente no de manera oficial, sino voluntaria, siendo conscientes de las necesidades que había en la iglesia, se pusieron manos a la obra y se dedicaron, dice, al servicio de los santos, es decir, al servicio de los creyentes, versículo 15, pero probablemente precisamente porque nadie les había nombrado para que hicieran esa labor como líderes, habían algunos dentro de la congregación que no los consideraban dignos de respeto, de reconocimiento por su labor, quizás movido por los celos, por las rivalidades. Por eso Pablo ruega a la iglesia que se reconozca la labor de esta familia, que se sujeten a ellos, aunque no eran los líderes oficiales. Versículo 16, os ruego que os sujetéis, y no solamente a esta familia, sino a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan en la iglesia. Versículo 16, no cabe duda que una de las deficiencias de la iglesia de Corinto es que no respetaban a las personas que tenían responsabilidades en la iglesia, ni al liderazgo oficial, ni a aquellos que estaban asumiendo responsabilidades. Y hermanos y hermanas, para que una iglesia funcione,
funcione, es necesario que se reconozca, que se respete a aquellos hermanos y hermanas que están consagrados, dedicados al Señor, al servicio de los santos dentro de la congregación, aunque no estén asumiendo una posición oficial y visible de liderazgo. Estos hermanos y hermanas merecen ser respetados y reconocidos, animados por su ayuda y trabajo. No simplemente los ancianos y pastores, quizás puede ser el responsable, el encargado del grupo de la limpieza, o de llevar a los jóvenes, o de liderar la escuela dominical, o del mantenimiento de la iglesia, o de la obra social, o de las fiestas bíblicas. Personas que tienen una responsabilidad, que no son los ancianos y pastores, pero son hermanos y hermanas, por poner ejemplos, que merecen ser tratados y reconocidos, y a los cuales nos tenemos que sujetar a ellos en sus respectivas áreas. Pablo se llenó de gozo cuando Estéfanas vino a visitarle, y no vino solo, dice que vino con Fortunato y Acaico, 3 miembros de la iglesia de Corinto, que llenaron de gozo y alegría a Pablo. No sabemos exactamente qué quiso decir Pablo en el versículo 17 y versículo 18, cuando dice que estos hermanos habían suplido vuestra ausencia, que le confortaron su espíritu. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que las visitas, este tiempo de comunión, el vernos unos a otros, trae consuelo, confort, ánimo a los hermanos unos para con otros cuando tenemos estos encuentros. Claro que Dios puede confortarnos de manera directa, pero de manera especial Dios nos conforta cuando tenemos encuentro, cuando nos reunimos, cuando tenemos comunión unos con otros, cuando podemos saludarnos. Fijaos que luego versículo 19 al 21 dedica un espacio para los saludos. Los cristianos tenemos que saludarnos los unos a los otros como una forma más de mostrarnos que nos amamos como Cristo nos amó. Y el saludarnos es tan importante, dice Pablo, no solamente que nos saludemos, sino que lo hagamos con un beso santo. Era la forma en que tenían los cristianos en aquel momento de saludarse, con un ósculo, un beso santo. Tan importante era esto, que en el Nuevo Testamento este mandato se repite hasta en 5 ocasiones. Hasta en 5 ocasiones. Qué importante es el saludo. Qué dolor ha traído, al menos a mi corazón, que como consecuencia de la COVID-19 no podamos expresar nuestro amor. Cuando nos reunimos y darnos un apretón de mano, un abrazo, un beso, y ya no te digo nada, ya no te digo cuando podemos estar con aquellos hermanos o hermanas que han perdido un ser querido, en un tanatorio o en un entierro, el no poder abrazar a aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, el no poder expresarle nuestro amor cristiano, eso es terrible. Todos los que han perdido familiares en estos últimos meses, que han estado solos en los hospitales o en los cementerios, terrible, terrible. Por eso la importancia de reforzar esos lazos de comunión. Dice Pablo para terminar, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, una palabra que significa maldito, destinado a la destrucción. Y luego dice Maranata, una palabra aramea, difícil de traducir, básicamente viene a significar el Señor viene, o ven, Señor nuestro. Para finalizar diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. No cabe duda que el mensaje
de Primera de Corintios lo podríamos resumir con estas dos palabras: gracia y amor. Esto es lo que Dios ofrece a todos los que le aman de corazón. La gracia es esa palabra que de manera preciosa y sublime expresa lo que Dios ha hecho por sus hijos y lo que va a seguir haciendo por todos aquellos que han descansado en la obra perfecta de su Hijo en la cruz del Calvario. Y junto con la gracia del Señor, Pablo les envía su amor. Es cierto que prácticamente a lo largo de toda esta carta, Pablo ha estado corrigiendo, reprendiendo a la iglesia de Corinto, pero todo esto lo ha estado haciendo con amor, porque esa era la mayor necesidad de la iglesia de los corintios, el amor, que hubiera amor entre ellos. Por cierto, sigue siendo la mayor necesidad que hoy siguen teniendo nuestras iglesias. Como diría el apóstol Pedro en su primera carta: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, queridos hermanos y hermanas, esta era la última palabra con la que Pablo quería terminar su carta. Que en cierta forma, si cogemos la primera letra de cada uno de estos 4 puntos, podríamos también encontrar esa palabra, la palabra amor, la palabra amor. Hermanos y hermanas, comenzamos el año 2021 y mi deseo, y por lo que hemos visto en esta mañana, es que juntos podamos estar firmes en el Señor y podamos seguir adelante, como dice el himno que vamos a entonar ahora, cuya estrofa, segunda estrofa, para recordarle a los técnicos allá al fondo, dice que la iglesia ha de moverse de manera potente, que marchemos en pos. ¿Por qué? Porque somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una, la esperanza, y uno, nuestro amor. Hermanos y hermanas, teniendo esto en cuenta y recordando nuevamente el capítulo 15, versículo 58, en este año que comenzamos, independientemente de que el Señor decida cambiar nuestros planes, que es probable que lo haga, es legítimo que tú y yo hagamos planes, proyectos, lo tenemos que hacer, claro que sí, pero siempre recordando que Dios tiene todo el derecho de luego ajustar, dar un cambio, un retoque a esos planes. Pero independientemente de que Dios haga esto, recordemos que debemos permanecer firmes y constantes, inconmovibles, progresando en la obra del Señor, siempre sabiendo que, permitidme que lo parafrasee, sabiendo que todo el trabajo que hagamos para el Señor no será un trabajo inútil, no será un trabajo en vano. Y espero que juntos, con eso en mente, podamos iniciar este 2021. Amén.